Estamos con Carlos Ferrero, ex presidente del Consejo de Ministros, ex presidente del Congreso, miembro de Perú Posible, partido que ha expresado su apoyo, su intención de votar por Ollanta Humala. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, eso es una cosa que ha sido anunciada por Alejandro Toledo. ¿Cuáles son las razones por las cuales se opta abiertamente por apoyar a Ollanta Humala? Bueno, la primera razón es que consulta con las bases y el análisis que se ha hecho, recordamos nosotros que Perú Posible se cohesiona, se impulsa, se fortalece básicamente en la marcha de los cuatro suyos y en la defensa de la democracia y la gobernabilidad, ¿no? O sea, es un poco el sello nuestro, una característica imperecedera que ahí se va a quedar. Nació con esa fuerza, pero ello automáticamente te aleja de la posición que precisamente representan los Fujimori y que el partido se opuso tenazmente y logró influir para que las cosas cambiaran. Pero además de eso, nosotros vemos que la candidatura de Ollanta Humala se ha posesionado más al centro y, a diferencia de otros, sí creemos en ese cambio. ¿Creen en ese cambio? Yo sí creo. Y el partido también confía en que esas modificaciones que se han hecho, esas precisiones, se acercan bastante a una de las cosas que nosotros hemos estado sosteniendo. Pero hay todas estas contradicciones, ¿no? Uno dicen que no van a modificar la Constitución, después dicen que sí la van a modificar, no, pero que Jaime, van a cambiar el capítulo económico, que no lo van a cambiar. Nadie puede decir voy a cambiar la Constitución, no la voy a cambiar, porque nadie tiene los votos para eso. Lo que sí puedes decir es vamos a discutir algunos temas, vamos a discutirlos. Si hay consenso, entonces se modifica, si no hay, no se modifica. Y lo que se puede ver desde ahora es que es bien difícil hacerle cambios a la Constitución. Yo le haría algunos cambios, pero no va a haber tiempo para mencionarlo ahora. El hecho de decir la Constitución puede ser discutida no es un pecado. Ah, no, claro que no, pero digamos, válida, ¿no? La cuestión tiene que ver con la discusión acerca de si se mantiene o no el modelo económico que ha hecho posible el crecimiento que tenemos. Bueno, pero si tú dices yo mantengo la estabilidad fiscal, yo voy a tener un banco central de reserva autónomo, yo no voy a modificar los contratos existentes, voy a mantener la estabilidad, voy a respetar el Estado de Derecho, todo eso que se está diciendo y se reafirma y se ratifica constantemente por el candidato, yo creo que no hay razones para pensar que no lo podría cumplir. Ahora, ha dicho Alejandro Toledo que, sin embargo, no sería cogobierno. No, exactamente. Eso ya lo dijimos antes, porque al día número 6 de la elección, o sea, el 16 de abril, vino Ollanta Humala al local nuestro y hubo una reunión de 12 personas donde se conversó sobre la situación política y entonces nosotros dijimos, muy bien, es interesante esto, vamos a estudiar las propuestas que ustedes tienen y según eso vamos a fijar una posición que en este momento no le hemos sostenido. Y como resultado de ese análisis y al ver las propuestas que hacen por el lado de Ollanta Humala, nosotros pensamos que a pesar del riesgo, a pesar de algunas cosas un poco dudosas que mantenemos respecto al pasado, preferimos no quedarnos en el medio, o sea, no corrernos de la responsabilidad. O sea, la obligación de este partido político que está presente en la vida nacional no es ponerse de espaldas ante una disyuntiva de este tipo. Ahora, ¿no sorprende que no tengan ustedes un mínimo de recelo, de desconfianza, considerando que Ollanta Humala, digamos, impulsó este levantamiento contra el propio Alejandro Toledo? Hizo una arenga llamando al pueblo peruano a una insurgencia para derrocar en buena cuenta a Alejandro Toledo. De acuerdo. Y esto terminó en la muerte de 4 policías. Digamos, ese es parte de los episodios que digamos, nosotros no hablamos y no los cargamos en nuestra cuenta. Consideramos que esas son cosas que ocurrieron, que son lamentables, que no compartimos, que no quisiéramos que se repitan y respecto a las cuales mantenemos dudas que no nos permiten ampararlas. Pero eso no nos hace convertirnos en apoyar a Keiko Fujimori. No es suficiente. Pero digamos, lo que sorprende es que sin embargo sí lo apoyen al propio Ollanta Humala. Que lo otro te quede en blanco. Parece el síndrome de Estocolmo. Lo otro sería quedarte en blanco. Entonces, si el señor está diciendo yo voy a elevar el salario mínimo a 750, nos parece razonable, lo hemos propuesto en nuestra campaña electoral. Si el señor está diciendo, yo voy a duplicar juntos, en vez de 400.000 va a ser 1 millón, también es una idea de nuestra campaña. Se sabe que si se sube, digamos,
de buenas a primeras rápidamente a 750 soles el salario mínimo, esto va a producir desempleo informalización. Es decir, el gran problema en el Perú es la informalidad. Sí, yo concuerdo. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para formalizar? Si usted, con eso ya pone usted una barrera absoluta. Cuando estaba en la cifra anterior y se iba a subir 50 soles, le decían también a este gobierno que perjudicaba el proceso de la formalización y no ha ocurrido así. Entonces yo no pienso como tú que aumentar el salario mínimo es el factor decisivo para incrementar la informalidad en el Perú. ¿Alguna vez a un micro o a un pequeño empresario que no puede, que con la justa, y muchas veces ni siquiera, es decir, tiene gente en la informalidad porque no les puede pagar salario mínimo más todas las cargas existentes, ¿no? Que ya te lleva pues la cosa a mucho más dinero. Bueno, pero en fin, esa es una discusión en la que no vamos a entrar ahora. Pero te quería añadir algo. Hay muchas otras cosas que coinciden con lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que la política fiscal debe ser contracíclica, que el Banco Central debe ser autónomo, que juntos puede ser duplicado, que los maestros tienen que ser nuevamente promovidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una serie de ideas que nosotros concordamos con ellas. De acuerdo. Y es un programa que lo encontramos que es viable. En el tema yo no creo en la cifra que acaba de decir asustando a la gente Pedro Pablo, ¿no? No lo puedo rebatir porque no quiero aprovechar esta tribuna en su ausencia, pero decir que darle a los viejitos 250 soles va a quebrar el país es una cosa pues que no es así, no corresponde con la realidad, se va a hacer poco a poco, progresivamente, y el hecho de que no hayan cotizado nunca no quiere decir que no tengan derecho, eso existe en otros países del mundo. No. El viejito pobre que no tienen que vivir le van a dar 250 soles y hay gente que se amarga. Eso debería ser pues para los pobres, pero sí, acá no, que esto no es para los pobres, acá se está hablando de todos los que no están en un régimen pensionario, es decir, el 80%. Debemos notar que por lo menos, digamos, de ese 80%, un 60% o 50% no son pobres. Eso va a ser focalizado, Jaime. Es focalizado y focalizado. Bueno, ya no son todos. Perfecto. Se dijo en la última, en el último. Una última pregunta. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Digamos, ¿va a haber una alianza parlamentaria con el grupo de Ollanta Humala? Vamos a apoyar a aquellos que nos parezca que lo merece, pero no es un cheque en blanco. Eso es lo que ha dicho Toledo hoy día, bien clarito, y lo ha repetido 3 veces. Pero, ¿qué pasa si ganase Keiko Fujimori? Si hay algunas cosas que Keiko Fujimori propone que son viables, que son convenientes para el país, las vamos a apoyar. Y yo creo inclusive que Ollanta o Keiko, cualquiera que gane, tiene que conversar. En algún momento tiene que sentarse a hablar, porque no es posible que, si ninguno tiene mayoría, quieran llevar adelante su programa o algo parecido a su programa sin tener algunos más. Por eso a mí me parecía muy equivocado cuando algunos criticaron que se hubiera hecho modificaciones al plan de la primera vuelta con el de la segunda vuelta. Hubiera sido un agravio a todos los que no votamos por Ollanta, hubiera sido un agravio que no cambiara su programa, claro, porque hubiera sido como que hubiera dicho, no me importan ustedes, yo me mantengo en el 30%. Al contrario, si yo quiero que tú votes por mí, voy a poner algo como para que a ti te interese la votación. Y eso es lo que ha hecho. Ahora, sí, pues, pero el asunto es que ha pasado pues de A a la Z, más o menos. No, eso es lo que llama la atención. No, los últimos 3, Jaime, la hoja de ruta, el compromiso, el juramento en la Unidad de San Marcos y la exposición de los técnicos son todos en la misma línea. Claro, que es completamente distinta a la línea del plan original. Bueno, ¿tú vas a votar por Keiko? No, yo no sé, yo no puedo decir por quién voy a votar. Lo que sí que puedo notar, todo el mundo lo nota, es esta diferencia absoluta entre los 3 y el primero original, ¿no? Sí, Jaime, pero también creo que la gente nota que Ollanta lleva una voluntad de cambio, es que esta es una sociedad con la que la mayoría de la gente no está de acuerdo en la forma en que se encuentra. No, de acuerdo. Bien, muchísimas gracias Carlos Ferrero por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa y regresamos.